Muy buenos días chicos de primero de secundaria y bienvenidos a una clase más de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar dos temas fundamentales de la Edad Antigua de la Historia Universal. Número uno, el tema de los fenicios, los más grandes comerciantes de la antigüedad que llegaron a tener vínculos económicos con el antiguo Egipto. Y también el tema de los hebreos, este tema fundamental para entender sobre todo las características de la religión en la cual la mayoría actualmente profesa, que es la religión católica cristiana. Si quieres conocer un poco más acerca de estos dos temas, quédate hasta el final del video. Cuídense mucho y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. La sociedad hebrea se desarrolló aproximadamente durante 7 siglos, en sus inicios en los desiertos de Arabia, del Sinaí, recorriendo la tradicional media luna fértil. Posteriormente, durante la monarquía, ocuparon una pequeña franja costera de 115 kilómetros, en su parte más ancha, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, así como también en ciudades vecinas de los pueblos e imperios de la época. El nombre de hebreos procede de la palabra semítica Abiru, tribu que rodeaba la ciudad de Ur en la antigua Mesopotamia. Las zonas áridas de aquel territorio eran un problema para las tribus hebreas, las cuales necesitaban urgentemente un territorio para proveerse de productos que satisfagan las necesidades básicas de sus integrantes. El nomadismo, pues, era la consecuencia directa de una vida en el desierto, con escasos oasis para sobrevivir. Asimismo, el comercio era otra salida para aquella dificultad. Entre la ciudad de Ur y de Harán existía un flujo comercial intenso de caravanas que los hebreos no desaprovecharon. Estas tribus errantes, que carecían de tierra fértil, ambicionaban un lugar fijo. En este proceso crearon progresivamente la idea de un Dios único y se autoconsideraron el pueblo elegido por Dios, como una manera de mantener su unidad y lograr fuerza nacional. La vida en Canaán, aunque difícil por las guerras constantes, los montes rocosos y las estepas áridas, ofrecía pastos con los que alimentaban el ganado caprino y ovino, obteniendo leche, queso y lana. Además, cultivaban trigo, olivo, vid, frutales, que les garantizaban alimentos. Sin embargo, ellos no eran los únicos grupos humanos que por aquel entonces se establecían en Canaán, debido a la falta de espacio, ya que en Egipto y en Mesopotamia la riqueza estaba concentrada por el poder imperial. Por lo tanto, los nómadas del desierto se sedentarizaron en la zona adyacente al río Jordán, una tierra que antaño veía pasar a los mercaderes y a los nómadas esporádicamente. Durante el periodo del nomadismo predominó el esclavismo patriarcal, pero a medida que se volvieron sedentarios y formaron 12 tribus, hubo la urgencia de controlarlos mediante la implantación del modo de producción esclavista masificado. Esta historia inicia desde el origen de todo lo conocido hasta el 1250 a.C. En esta parte vamos a hablar de algunos pasajes bíblicos como el Génesis, también un periodo de los hebreos importantes como los patriarcas y el Éxodo. Para iniciar tenemos que mencionar, según los relatos bíblicos, en el Génesis que Dios creó el cielo y la tierra, creó el sol diciendo hágase la luz, en 6 días creó la tierra y la llenó de agua, árboles y animales. En el séptimo día descansó, que para nosotros es el domingo y para los judíos es un día festivo llamado el Sabbat. Además, Dios creó a Adán y de la costilla de este creó a Eva. Obviamente que este es el origen del mundo según la Biblia,
¿Por qué la estamos empleando ahora? Porque es el único texto que prácticamente nos brinda fuentes históricas para conocer a los hebreos. Estas fuentes históricas están relacionadas con el Antiguo Testamento. Lo escrito en la Biblia, según algunos arqueólogos, es verdad en cierto porcentaje, hay otro porcentaje correspondiente a cuentos y otras correspondientes a ciertas contradicciones dentro del mismo texto. Remontándonos al Génesis, podremos afirmar que Adán y Eva, según esta fuente bíblica, radicaban en el jardín del Edén. Tenían muchos privilegios, pero sin embargo no podían comer del fruto prohibido que se encontraba en el árbol de la ciencia del bien y el mal. El diablo en forma de serpiente sedujo a Eva y Eva sucesivamente a Adán. Dios expulsó a ambos, los hizo mortales y vagaron por el desierto. En su alma se instaló el pecado original y este a todos sus hijos, o sea, supuestamente nosotros. Según arqueólogos, podríamos definir que el paraíso estaba en algún lugar de Arabia, que en determinado momento fue frondoso y lleno de vegetación, pero hacia el 6000 a.C. fue un lugar árido debido al cambio climático. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, Caín, Abel, Set, entre otros. Abel era el hijo bueno, simpático, mientras que Caín era el resentido. Por celos, Caín mató a Abel y pues se estableció la violencia en el mundo. Caín fue desterrado y tuvo como hijo a Enoc, que incluso fundó una ciudad en su exilio. Los descendientes de Adán y Eva fueron, por ejemplo, Enos, Cainán, Jared y Matusalén, que por cierto, según fuentes bíblicas, sería el abuelo de Noé. A estos primeros descendientes de Adán y Eva los podríamos llamar como los patriarcas antediluvianos, que en promedio vivieron más de 500 años. Incluso el mismo Matusalén, abuelo de Noé, vivió más de 900 años. Y si nos referimos a Noé, tendríamos que hablar del diluvio bíblico, ya que Dios, según lo revelado a Noé, tenía como misión castigar a los hombres por los excesos que habían cometido y por la maldad en el mundo. Por consiguiente, se le encargó la misión a Noé de construir un barco gigantesco que denominó el Arca, en donde tenía que salvaguardar a su familia y a dos parejas de especies animales que se extendían en el mundo. Es así como se desarrolló el diluvio. Este diluvio también asesinó y terminó con la vida de los vigilantes, que eran ángeles que mantenían relaciones humanas y cuyos hijos formaron la raza de los gigantes Nefilín. Prácticamente el diluvio acabó con todo lo existente salvo lo que se percibía en el arca. Noé va a tener 3 hijos. Sem, que va a dar origen a los semitas, originarios de Arabia. Cam, que va a dar origen a los camitas, pueblo norafricano, y también va a dar origen a Canaán. Y Jafet, que va a dar origen a la raza aria o a los indoeuropeos. Cam, que según los textos bíblicos se burló de su padre al estar ebrio, Noé lo va a maldecir. Es por eso que justamente los descendientes de Cam van a ser sometidos por los descendientes de Sem posteriormente. Tanto los hijos de Sem, Cam y Jafet se van a expandir por el mundo. E incluso como hablaban el mismo idioma, decidieron construir la Torre de Babel, cosa que a Dios no le pareció adecuado ya que tenían como misión llegar al cielo. Es por eso que Dios les cambió de idioma. ¿En realidad existió la Torre de Babel? Podemos decir que los hebreos se referían a la Torre de Babel por el Sigurat Etemenanki, que los hebreos conocieron en su destierro a Babilonia, en el periodo de Nabucodonosor II. ¿Sabías que la Biblia tenía influencia de sumerios, babilónicos y egipcios? Incluso en un libro sagrado de los mesopotámicos llamado el Enuma Elish, se narra la lucha entre Marduk y Tiamat. Este último, relacionado con las tinieblas, era representado por una serpiente. Además, dentro de la mitología mesopotámica existía un líder rebelde llamado Kingu que va a ser expulsado del panteón. También existía una diosa llamada Ningisida, que era la diosa señora del árbol de la vida y era custodiada por serpientes. Un dato bastante curioso y relacionado con los textos bíblicos.
También tenemos al mito de Enki y Niurzag, ya que Enki creó a esta diosa a partir de su costilla. Ambos dioses crearon humanos y los esclavizaron. Posteriormente, estos humanos van a ser rebeldes y van a ser expulsados. Es más, incluso los textos sumerios ya hablan con anterioridad de un diluvio, aproximadamente para el 290 a.C., que afectó a la región de Mesopotamia. También algunos textos en cuneiforme hablan de la creación del dios Anu y pues de su obra llamada El primer hombre, llamado Adapa. Obviamente que la Biblia va a tener grandes relaciones con los textos, sobre todo sumerios y babilónicos. Los patriarcas y las 12 tribus de Israel. Para empezar, un patriarca era el líder más anciano y más fuerte de las familias o clanes. Además, era el que tomaba todas las decisiones. Podríamos decir que el primer patriarca fue Abraham, y del cual descendieron las famosas religiones abrámicas, como el judaísmo, cristianismo y el islam. Abraham vivía en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Sin embargo, un día Dios se apareció y le reveló la famosa tierra prometida, una nación que él crearía y que nacería a partir de él y que tendría que ponerle de nombre Israel. Además, Dios le pidió circuncidarse, que es una característica que los judíos tienen hasta la actualidad. Abraham, acompañado de su familia, migró hacia Canaán, pero sin embargo no llegaron hacia Hebrón. Y pues aquí en este lugar la tribu se separa por falta de comida y problemas diversos. Los que se fueron siguieron a Lot y Lot fue el que va a fundar más adelante Sodoma. Así es que Abraham va a tener que enfrentar a las tribus de los cananeos y se extiende por el creciente fértil. Una vez establecidos, los seguidores de Abraham van a transformarse en tribus seminómadas y polígamas. Además que en este contexto Abraham va a contraer una relación con Agar. Fruto de esta relación van a ser un hijo llamado Ismael. Pero a Abraham se le va a aparecer un ángel y este ángel le va a revelar una serie de cosas. Primero que Abraham, según el ángel, iba a tener un hijo con Sarai, que cambió de nombre a Sara. Producto de esta relación nace Isaac. Además, el ángel le comenta que Dios entre sus planes tenía destruir a Sodoma y Gomorra porque eran pueblos que cometían una serie de excesos y pues le faltaban el respeto a los mandatos de Dios. Obviamente que Abraham se opuso ante esta situación porque consideraba que Lot era una buena persona. Así que a pedido de Abraham, 3 ángeles visitaron la vivienda de Lot, pero sin embargo estos ángeles van a ser violados por los habitantes de Sodoma. Es por eso que se origina aquí la palabra sodomía, ¿no? Incluso Lot, para evitar la violación de estos 3 ángeles, ofreció a sus 2 hijas, pero igual los ángeles tuvieron un lamentable final. Es por eso que Dios decide castigar a Sodoma y Gomorra destruyéndola por completo. Lot logra escapar, su esposa muere porque gira la cabeza para voltear a ver estos proyectiles de fuego que caían desde el cielo y se transformó prácticamente en una pieza de sal y barro. Es así como Abraham va a tener que tomar una decisión entre sus 2 mujeres, ya que existieron ciertos conflictos por los celos. Y pues Abraham decide expulsar a Agar con su hijo Ismael y se queda con Sara y su hijo Isaac. Incluso Abraham va a ser puesto a prueba por Dios. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y justo cuando estaba a punto de realizarlo, Dios le pide que se detenga, ya que había demostrado la fe que sentía por él. Isaac va a tener un periodo bastante tranquilo y va a contraer un matrimonio con Rebeca, del cual van a nacer 2 hijos, Esaú y Jacob. Dentro de los relatos bíblicos hay una anécdota bastante interesante, ya que Jacob no fue el hijo primogénito y le compró a Esaú la primogenialidad por un plato de lentejas. Es así como más adelante Jacob, después de su encuentro con un ángel, va a cambiar su nombre a Israel.
Es así como Jacob, que ahora se llama Israel, y sus 12 hijos van a fundar las famosas 12 tribus de Israel. Jacob tenía un hijo favorito llamado José, pero sin embargo sus hermanos tenían celos de este, ya que tenía la habilidad de poder interpretar los sueños. Y sus hermanos, por envidia, deciden venderlo como esclavo y José acaba en el Egipto del periodo de los Hicsos. Así que una vez José en tierras egipcias va a ser prácticamente esclavizado. Sin embargo, se va a hacer famoso en la corte del faraón, ya que el faraón tenía sueños extraños y José lo va a ayudar con sus cualidades. Es así que José le explica al faraón los sueños que tenía este con las vacas, ya que el faraón soñaba con 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas flacas que obviamente simbolizaban escasez y hambre. Lo mismo pasaba con las espigas de trigo, que José le explicó que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Por consiguiente, el faraón y sus autoridades tuvieron a bien prevenir una situación de escasez. Y así sucedió. Y es por eso que el faraón premió a José nombrándolo gran visir y este personaje bíblico vivió de una manera muy cómoda y placentera. Dentro de los patriarcas también importantes, y el cual no nos tenemos que olvidar de mencionar, es Moisés. Moisés vivió en el contexto del faraón Seti I o quizá en el de Tutmosis III. En aquellos años el pueblo de Israel era esclavo y se dedicaba a la construcción de grandes ciudades y monumentos. Seti I, para evitar la mayor propagación de hebreos, ordenó matar muchos niños de estas razas. Es por eso que a Moisés lo dejaron en un río. Es más, la propia palabra Moisés significa salvado de las aguas. Es así como el pequeño Moisés va a llegar recorriendo el río frente al palacio del faraón egipcio y va a ser recogido por la hija del faraón. Es así como Moisés prácticamente se cría como hermano de que, según relatos históricos, sería Ramsés II. Hasta que Moisés se entera que es adoptado y pues obviamente él se va a oponer a la explotación de su pueblo. Por cierto, los egipcios llamaban a los hebreos como Apiru, que significa israelitas. Moisés, al evitar que un guardia siga latigando a un hebreo, lo va a asesinar con una piedra. Es por eso que no le quedó otra cosa más a Moisés que escapar por 40 años, en donde va a contraer matrimonio en este periodo con Séfora. Sin embargo, Dios le pide regresar a Egipto para liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Es así como Moisés va a tratar de convencer al faraón de aquel entonces, Ramsés II. Pero este faraón se opone a liberar al pueblo hebreo. Por consiguiente, Moisés le comenta que Dios tiene preparada 10 plagas para castigar al pueblo egipcio. Y así se fueron desarrollando de manera simultánea. Primero el Nilo se transforma en sangre, llegaron miles de ranas y piojos, mosquitos y demás insectos, que por cierto no afectaron a Gosén, que era la localidad en donde se encontraban los hebreos. También el ganado contrajo la peste y murieron muchos animales. Además, los egipcios vivían con úlceras o heridas en la piel. Dentro de otras plagas, por ejemplo, tenemos a la lluvia de cenizas y de fuego. También hablamos de la oscuridad, que prácticamente era una ofensa al dios sol de los egipcios, que era Ra. Y dentro de las últimas plagas tenemos, por ejemplo, a la plaga que está relacionada con amenaza de Moisés, ya que Moisés amenaza a Ramsés II con matar a todos los primogénitos egipcios. Obviamente que los hebreos, para prevenir al ángel del exterminio, pintaron sus puertas con sangre de cordero y así evitaron esto. Obviamente que todas las plagas tienen una explicación científica. ¿Cuál es la explicación histórica y científica que tienen las plagas? Te comento algo. Aproximadamente 1500 años antes de Cristo, en la isla Santorini, se dio erupción a un volcán muy importante de ese territorio. El hierro tiñó las aguas del río Nilo de color rojo. También la contaminación que trajo esta erupción volcánica
permitió la salida de ranas, y la falta de agua limpia trajo una serie de piojos, insectos y plagas. También podemos explicar la séptima plaga, por ejemplo, la lluvia de cenizas y de fuego, que no es otra cosa más que el granizo volcánico, que con respecto al viento fue propagándose por el territorio egipcio. Ahora, tú me preguntarás, profesor, pero ¿cómo explica la última plaga que era relacionada al asesinato de los primogénitos? Quizá no murieron primogénitos, pero sí murieron muchos niños. Ahora te lo voy a explicar. Mira, cuando erupciona un volcán, no solamente escapan los gases volcánicos a través del cráter, sino también a través de las fisuras que hay en la corteza. Por consiguiente, como nosotros sabemos, el gas es mucho más pesado que el aire y los principales perjudicados iban a ser los que estén más cerca del suelo. Por consiguiente, en aquellos años, los niños tenían camas sin patas y eran las que estaban más cerca del suelo. Por consiguiente, esta es una explicación para entender mejor por qué fueron muchos niños los que sufrieron graves consecuencias debido a la expulsión de estos gases. Obviamente que después de las plagas, Ramsés II tuvo a bien convocar a su ejército y masacrar a los hebreos. Es así como Moisés abre el Mar Rojo para escapar con su pueblo en lo que se llama el éxodo, el escape, la migración. Obviamente que al abrir el Mar Rojo, Moisés escapa con su pueblo y Ramsés II va a ser asesinado cuando el mar se cierre. Y no solamente Ramsés, sino también todo su ejército. Moisés va a seguir su camino hacia la tierra prometida y meses después va a subir al monte Sinaí en donde recibe los famosos 10 mandamientos. Pero al bajar, Moisés reacciona de manera colérica ya que su pueblo estaba adorando a una estatua de becerro, estatua que va a ser destruida con las tablillas de los 10 mandamientos. Y les dijo prácticamente que ellos no merecían la tierra prometida, pero sin embargo Dios se la daría si su pueblo, el pueblo de Moisés, acababa con los cananeos, que según lo que se le había revelado a Moisés a través de Dios, eran pueblos muy malos que sacrificaban a sus hijos a otros dioses. Entonces es así como Moisés decide seguir su rumbo y para transportar los 10 mandamientos crea el arca de la alianza y para posarla de alguna manera crea el tabernáculo, que es uno de los primeros templos movibles dentro de la historia hebrea. Podemos decir que Moisés estuvo vagando 40 años en el desierto. 40 años que en realidad pudieron resumirse en 2 años, que podría ser la distancia desde Egipto hacia el territorio de Canaán. Sin embargo, pues podemos decir que Moisés estaba recontra perdido en un territorio que realmente no conocía. Podemos afirmar que Moisés no llegó a la tierra prometida y entregó sus facultades como patriarca a Josué, quien sí cruzó el río Jordán para enfrentar a los cananeos en una de las primeras batallas llamadas las batallas de Jericó. Etapa de las invasiones a Canaán o de los jueces. Durante la dura lucha que desarrollaron los hebreos por el predominio en el valle de Jordán, se nombraron como líderes a jueces para dirigir las tribus en este momento de guerra y asentamiento en una zona que era disputada por varios pueblos invasores, filisteos, amorritas, moabitas, entre otros, y de esta manera garantizar el éxito. ¿Cuáles son los jueces que destacan? Bueno, dentro de los principales jueces, por ejemplo, tenemos a Otoniel, a Ot, Sangar, Débora, que era una jueza en sí. Luego también tenemos a Gedeón, cuyo nombre significa el destructor, y que según relatos bíblicos tuvo 70 hijos. Era recontra bravo Gedeón. Podríamos decir también que Gedeón se enfrentó a los madianitas, quienes ocuparon la región de Canaán. Posteriormente vendrían otros jueces como Tola, Jair, Jefté, en donde Dios va a castigar a los hebreos ya que estos en el periodo de Jefté como juez van a adorar a otros dioses como Baal y Astarot. No es por eso que Dios manda más filisteos y amonitas para torturar a los hebreos.
Dentro de los otros jueces que también tenemos en la lista, tenemos por ejemplo a Elón, Abdón y por consiguiente también a Sansón, que logra un triunfo efímero contra los filisteos, quienes habían establecido un estado muy poderoso y había puesto en riesgo la existencia de las 12 tribus de Israel. Obviamente que Sansón está ligado a algunos relatos bíblicos importantes, ya que estos textos señalan que Sansón poseía una fuerza descomunal que era producto de su larga cabellera. Una filistea llamada Dalila fue pues la que convenció a Sansón para decirle su secreto. Por consiguiente, Dalila, mientras que Sansón descansaba, cortó gran parte de esta cabellera, debilitando a Sansón. Sansón por bastante tiempo fue esclavo de los filisteos hasta que fue recuperando su cabello. Una vez recuperada su fuerza, hizo un esfuerzo más para destruir uno de los principales templos de los filisteos. Eso es obviamente correspondiente a los relatos bíblicos. Dentro de los jueces también destaca Samuel, que podríamos decir que es uno de los últimos jueces, que vio necesario para defender las conquistas la creación de una monarquía, o sea, un reinado, uniendo a todas las tribus, las 12 tribus, en un gobierno central. De esta manera se quería garantizar un triunfo militar ante el pueblo más poderoso de la región, que eran los filisteos, sociedad que era una alianza de ciudades-estado como Asdod, Ascalón, Gaza, Gad, entre otros. Es así como tenemos la etapa monárquica que la vamos a ver ahora a continuación. Al dividirse el reino de Israel, se produce la crisis de su sistema esclavista y serán sometidos por los nuevos estados que comienzan a surgir en el Medio Oriente y Occidente, como sucedió con los asirios. Con Sargón II invaden Samaria, capital de Israel. Los babilonios, con Nabucodonosor II, invaden Jerusalén, capital de Judá, llevando esclavos a Babilonia. A esto también se le conoce con el nombre de cautiverio babilónico. Los persas, con Ciro el Grande, liberan los territorios hebreos y los convertirán en una satrapía.
Los griegos, con Alejandro Magno, anexan y helenizan el territorio al imperio macedónico, y los romanos lo convierten en su provincia con el nombre de Judea. El emperador romano Tito, en el año 70 después de Cristo, terminaría destruyendo Jerusalén, produciéndose la llamada diáspora o dispersión de los judíos por todo el mundo romano. Debido a los constantes levantamientos y sublevaciones de los judíos, que querían su libertad, tal como lo expresara un insurgente judío, Eleazar ben Jair, quien pronunció estas palabras: «Qué bello es llevar la libertad hasta la tumba. Preferimos la muerte a la esclavitud». Los hebreos desarrollaron una de las religiones más difundidas y de mayor duración en historia, cuyas características principales son el monoteísmo, el espiritualismo y el mesianismo, que están plasmadas en su libro sagrado denominado Tanakh, que correspondería a lo que sería el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Como sabemos, en sí el Antiguo Testamento está compuesto por los primeros 5 libros denominados el Pentateuco: Génesis, donde explican el origen de todo lo existente; el Éxodo, la migración de Moisés y el pueblo hebreo saliendo de Egipto; Levítico, Números y Deuteronomio. Además que los judíos denominan al Pentateuco como Torá. Además, el Antiguo Testamento, o llamado también Tanakh o Tanaj, está compuesto por los libros históricos, donde destacan Jueces, Reyes o Crónicas, los libros de sabiduría como Job y Salmos, o los libros proféticos, Isaías, Jeremías, entre otros. Después de la existencia de Cristo, ya se sumarían con los apóstoles el Nuevo Testamento, que no es aceptado, por cierto, por los judíos. En el Nuevo Testamento tenemos a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo y, por ejemplo, también el Apocalipsis de San Juan. Dentro de las fiestas más representativas de los hebreos tenemos a la Pascua, donde recuerdan el éxodo o huida de Egipto; Pentecostés, donde festejan el recibimiento del Decálogo o los 10 mandamientos; la fiesta de tabernáculos, donde recuerdan la vida en las tiendas por el desierto, cuando eran nómades. Como recordamos, los tabernáculos fueron templos móviles establecidos en pleno desierto para conservar en el Arca de la Alianza los 10 mandamientos. Luego también, dentro de las festividades, tenemos el Sabbat, que es para los judíos el día de descanso, y el Jubileo, que es el perdón de las deudas cada 50 años. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido una clase bastante productiva. Por favor, no olviden revisar los enlaces adicionales que estamos agregando en el sistema Cubicol. Eso ha sido todo y espero verlos en una próxima oportunidad.